Tigo 8 híbrido enchufable, hasta 342 caballos de fuerza y una autonomía en 100% eléctrico de 90 kilómetros. Pedala a fondo, patina mucho la rueda. Y un interior que no decepciona, dado que tendremos materiales premium, cristales acústicos en la zona delantera e incluso 12 altavoces, donde el conductor tiene unos en el pollacabeza. Me parece un poco redundante esto. Y estamos hablando de un SUV que tiene 7 plazas y 12 asistencias a la conducción. Sobre el papel suena casi perfecto, ¿verdad? Un ruido generalizado que va generando este auto por el pasar del tiempo. Pero ya sabemos que acá en Parily Cars no nos conformamos con lo que dice la ficha técnica y lo vamos a poner a prueba a ver si en la vida real cumple con todo lo que promete. Ponte cómodo. Comencemos por las dimensiones. Tendremos 4,72 metros de largo, 1,86 metros de ancho y un alto de 1,70. Esto nos entrega un maletero que detrás de la segunda fila es de 890 litros. Con la tercera fila desplegada disminuye a 117 litros. La marca no menciona cuánto es el litraje si abatimos ambas filas. Y el estanque de combustible se ubica en 60 litros. Bajo su capó tendremos mecánica que encontramos en su hermano menor, el Tigo 7 híbrido enchufable, un motor de 1.5 litros turbo de 141 caballos de fuerza y 215 Nm de torque. El mismo se ve apoyado por un motor eléctrico de 150 caballos de fuerza y 310 Nm. La marca afirma que la potencia combinada de ambas mecánicas es de 342 caballos de fuerza y hasta 525 Nm de torque. La mecánica se acopla a una caja de tipo DHT y el sistema eléctrico es alimentado por una batería de 18,4 kWh. En cuanto a consumos, hablaremos más adelante según las pruebas que hicimos, que nunca es fácil medir con un híbrido enchufable. En cuanto a otros apartados mecánicos a considerar, que la potencia solo va al eje delantero, la suspensión es de tipo Mars Person en el eje delantero y Multilink en el eje trasero, y los frenos de discos son para ambos ejes, aunque solo ventilados para el eje delantero. En cuanto al equipamiento, el Tigo 8 híbrido enchufable se ofrece en una única versión bien surtida, del cual destacamos lo siguiente: 7 bolsas de aire donde se destaca de rodilla para el conductor, full asistencia a la conducción como guiado de carril, frenado autónomo de emergencia, sensor de punto ciego, control crucero adaptativo y luz alta automática, head display, climatizador bisona con salidas de aire a la segunda fila, asientos en ecocuero con ajuste eléctrico para el piloto y copiloto, vidrios delantero acústicos y traseros tinteados, apertura por proximidad y encendido a distancia, maletero con apertura eléctrica, faros 100% LED para ópticas delanteras y traseras, cámara de 540 grados con sensores delanteros y traseros, techo panorámico con apertura, panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y un infoentretenimiento de 15,6 pulgadas con un sistema de audio Sony de 12 altavoces. Ahora, por último, tendremos el precio, que esta única versión del Tigo 8 híbrido enchufable es de 26.690.000 pesos con todos los bonos aplicados. Y bueno, comenzando con detalles del exterior de este Tigo 8 híbrido enchufable. Bueno, una gran parrilla, muy característico de los últimos productos SUV de la marca, muy parecido a lo que veíamos en el Tigo 9, aunque bueno, de esta gran parrilla solo se aprovecha realmente toda esta zona, dado que es la única por donde entra el aire. Unas tomas falsas para lo que son las entradas en los laterales, que simila ser entradas, y no tendremos tanto esta especie como de borde que se les coloca a los SUVs, que bueno, aquí sí existe como una especie, pero muy delgado, pasa muy desapercibido. Unas ópticas 100% LED que se ven muy bien, que nos dan como una especie de bienvenida, que bueno, ya eso más adelante lo vamos a ver de noche para visualizar cómo se ven las ópticas, que no se ve nada mal. Y de llantas tenemos 235/55 aro 18. Muy buen perfil, sí, se nota mucho en la conducción. Como puedes ver, no tenemos ni tantos pliegues en lo que es la parte de arriba, solo este por abajo. Y en la parte de arriba, como puedes ver, manillas enrasadas. Me gusta mucho más este mecanismo que el que nos ofrecía el Tigo 9, que como que salía toda la manilla. Acá solo sale un lateral y bastante práctica. El cerrado de las puertas bastante bien, se nota muy buena calidad en el cerrado. Lo que sí, los materiales se sienten un poco endebles, pero es como por no tener tantos pliegues, que eso siempre a veces ayuda a tener un poco más de rigidez. Acá no tenemos nada de eso. Bueno, mencionar que acá tenemos el cristal acústico, que esto hace mucho la diferencia, y solo se ofrece para las puertas delanteras. La puerta trasera hay que mencionar que es enorme, como puedes ver, y bueno, esto nos ayuda a tener una gran entrada a la parte trasera. Y acá, bueno, no tenemos lo que son los cristales acústicos, y la ventana también es enorme.
El cerrado de la puerta de atrás muy similar al que vemos adelante, de muy buena calidad. Y como puedes ver, tenemos contornos cromados en lo que es de las ventanas, se ve de muy buena calidad, vidrios tinteados en la zona de atrás y barra metálica para lo que son los portaequipaje. En la zona de atrás, bueno, un gran spoiler del color de la carrocería. Y bueno, capaz aquí las ópticas me parecen mucho mejor, las del Tigo 7 o las del Tigo 9. Para mí estas son las que menos me gustan de estos tres productos. Y por abajo tendremos lo que parecieran ser salidas de escape, pero son falsas, con una especie de difusor que obviamente también es falso. Capaz las salidas de escape falsas están de más, porque no hubiese sido tan mal diseño. Como te digo, me gusta más el Tigo 7 o Tigo 9, pero acá tampoco es que se vea mal. Capaz acá yo sacaría este plug-in hybrid y dejaría solo el Tigo 8. Por lo menos este se denomina Tigo 8 solamente y no Pro Max, como si lo hace el Tigo 7. Tendremos una óptica de la tercera luz de freno en la zona de arriba y un portón eléctrico. Que bueno, acá tenemos tumbada la tercera fila y como puedes ver el espacio es abundante. Obviamente si plegamos esta fila, el espacio se ve bastante reducido, dejando solo este espacio porque ni siquiera abajo. Ahora que acá se ocultan parte del sistema de sonido y parte del sistema eléctrico. Así que el espacio es limitado si te toca usar la tercera fila de asientos. ¿Qué más manidades tendremos? Tendremos esto como para colocar el cinturón y que no vayan estorbando, ya sea en la carga o vayan sonando. Eso está bien. Como puedes ver, tenemos cubre equipaje y una toma B12 por acá, algunos enganches como para colocar bolsas y una iluminación en la parte de arriba para la tercera fila. El cerrado, bueno, también es eléctrico y el ajuste de esto se puede gestionar desde el infoentretenimiento que ya vamos a ver. Antes de entrar, mostrar la llave, que bueno, es bastante pesada, se siente de buena calidad y nos da opciones como para abrir maletero. Si lo dejamos presionado, abre bastante rápido el maletero, o simplemente cerrar si volvemos a dejar presionado. Las manillas se pueden cerrar y las ventanas también al poner el seguro, y si abrimos las manillas vuelven a aperturar. Como puedes ver, el asiento se baja para mejorar lo que es mi acceso al habitáculo, y una vez que yo cierre la puerta, y ahí está subiendo nuevamente para colocarla en la configuración que la tengo predeterminada. Con solo presionar el freno, el auto ya enciende. Como puedes ver, aunque este auto no tiene botón de encendido, tiene uno oculto por acá en el infoentretenimiento que ya vamos a hablar. Bueno, al interior se encuentran calidades muy premium, muy parecidas a las que encontramos en el Tigo 9. Sin duda aquí se nota un salto de calidad sobre su hermano menor, el Tigo 7, con materiales blandos por donde toques y de muy buenos tactos también, incluso por donde subimos o bajamos los elevalunas, y que también se sienten muy silenciados. Eso me encantó. El seguro de las puertas se encuentra acá y el bloqueo de los elevalunas también. Por acá tendremos ajustes de las luces y encendido de los antinieblas, también como la apertura del portón o quitarle el seguro a la tapa de combustible. En cuanto al volante, por acá tendremos para lo que son ajustes de los limpiaparabrisas, y por acá para colocar las marchas, que simplemente presiono hacia abajo, pongo drive, subo una, pongo neutro, o si presiono más duro, pongo reversa. Y para colocar pare, simplemente presiono este botón que está acá. Y por acá, bueno, tendremos el ajuste de los intermitentes, ajuste de la fuerza de los limpiaparabrisas o el de los limpiaparabrisas traseros. Y bueno, aquí tengo las luces altas también incluidas. Cuanto al volante, tenemos algunos ajustes interesantes, como lo que es el control crucero. Si lo dejo presionado, ahí activo el control crucero inteligente, que te ayuda con guiado de carril. Si lo dejo presionado, sería solo crucero normal, y aquí puedo setearlo, subir, bajar velocidad, y aquí la distancia con el auto que me precede si quiero que sea mayor o menor. Aquí puedo cambiar entre el control crucero y el limitador, y este que es un botón personalizable que ahora lo tengo para la cámara, pero si dejo presionado y sacamos acá, donde entre los ajustes que podemos elegir, podemos ingresar a los ajustes, aquí cambiar el perfil de audio, dado que este auto tiene muchos parlantes y puedes configurarlos ya sea para que suene solo para el copiloto, solo para el piloto, y hace la diferencia. Aquí para ir a las cámaras de 360 grados, que ya lo teníamos, ajuste del Head Display, que ahí se ve, y cambio de la fuente de audio para cambiar entre radio o lo que esté conectado a, en este caso, Apple CarPlay o Android Auto. En este caso lo voy a dejar al que tenía, que me parece el más práctico, que sería el cámara de 360 grados. Y por este lado, bueno, tendremos para cambiar ya sea configuraciones que me muestra acá en el cuadro de instrumento, que en verdad es un poco limitado. Esto es algo mal de Cherry en estos productos, que no te da mucha información como te dan otros modelos. Y para subir, bajar el volumen o pasar entre emisoras, o para activar el asistente de voz, que es bastante práctico. Por ejemplo, puedes bajar todas las ventanas. Como puedes ver, ahí bajo todas las ventanas. Ahora le puedo decir lo contrario, sube todas las ventanas. Esto es tan bueno que si incluso yo le digo
prende mi calefacción va a ser la de mi asiento. Si el del copiloto dice lo mismo, va a ser solo la de su asiento, es decir, te detecta la posición. Eso está bastante bueno. Así que es un asistente que se le puede sacar mucho provecho y, como ves, entiende a la primera. Bueno, siguiendo a lo que es cuadro de infoentretenimiento, que en verdad es mucho lo que nos ofrece este producto, de una forma muy simple también. Bueno, tendremos una pantalla principal que es esta, que bueno, puedo ir cambiando entre las diferentes atajos que me muestran, como este de energía, o poner aplicaciones directamente, pero al final solo los puedo poner como en la tira de abajo, no puedo aprovechar toda esta parte de arriba, que es algo que bueno, es muy típico de los autos chinos, tener una gran pantalla pero no poder sacarle un provecho mayor en el sentido de la pantalla principal. Bueno, como te digo, esta es la pantalla principal, que como puedes ver puedo ocultar o mostrar esta barra. Estas serían mis aplicaciones, navegación, este auto tiene navegación propia, que se puede visualizar acá, y si dejo presionado acá, también me da la posibilidad de visualizarlo acá, bastante práctico eso. Tengo, bueno, las fuentes de audio, teléfono, Apple CarPlay, que se ve de pantalla completa. Ahora lo tengo, vamos a decir, me conecta, que por alguna razón a veces te da estos errores, por lo menos ahorita lo tengo conectado, pero no se habilita. Y esto me pasó también con el Tigo 7, que de vez en cuando te da ciertos impases, se desconecta. Vamos a conectarlo y conectarlo otra vez a ver si toma y se ve a pantalla completa, pero ahí no conecta. Como puedes ver, está conectado pero no me toma el Apple CarPlay. Si te ha pasado esto con estos productos y sabes cómo solucionarlo, me gustaría escucharlo, porque en verdad en los 3 Tigo me ha pasado este problema con el Apple CarPlay, que se desconecta, no conecta, o a veces está conectado pero no me toma. Bueno, siguiendo tenemos ajustes del vehículo, que acá tenemos muchas acciones para hacer, como esta que es un control rápido, donde te muestra ciertas acciones y puedes hacer hartas en ella. El comportamiento de las luces, incluso uno para ponerlo al ritmo de la música. Aquí para ver ciertos apartados del sistema eléctrico y el comportamiento también de él. Aquí para cambiar diferentes entre modos de conducción, también se puede cambiar acá abajo en esta perilla. Asistencia a la conducción, las 12 asistencias están ahí para cambiar configuraciones del Head Display. Ajustes del vehículo, que acá es donde te decía lo de la altura del portón, que se puede ir configurando para que suba más o menos, y si tienes un techo bajo no pegue el portón con él. Ajustes de pantalla, que bueno, puedo cambiar lo que es poner un protector de pantalla o cambiar el fondo de pantalla que vimos en la pantalla de inicio, para cambiar entre oscuro, claro o automático, que vaya cambiando según tú prendas o apagues las luces, y la iluminación de las dos pantallas como tal. Para conectar con Bluetooth, la configuración del sonido, la configuración del asistente de voz y configuraciones del sistema. Por acá tendremos el ajuste de la calefacción de los asientos, ya sea calefacción o ventilación, solo para los asientos delanteros. Por acá tendremos ir al ajuste del climatizador, como puedes ver, bisona. Y bueno, acá abajo otros atajos como para ir otra vez al asistente de calefacción de asientos o el navegador, o ir al multimedia de lo que esté reproduciendo en este caso. Eso sería todo en cuanto al infoentretenimiento, pero tenemos una opción más, que son estos atajos, muy importante. El único lugar para sacar el freno de mano, tienes dos opciones: ponerte el cinturón y el freno de mano va a salir, o presionar ahí y el freno de mano también va a salir. Activar el auto hold, cambiar entre el modo de eléctrico o HEV. Como ahora no tengo batería, me lo pone nuevamente en HEV, que sería modo híbrido. Apagar la pantalla, aunque sale 2 veces, porque una sería para apagar el infoentretenimiento como tal y otra para apagar simplemente la pantalla con un solo toque. También me parece un poco redundante esto. Ajuste los retrovisores, una forma como un atajo para ir directamente a esto. El único lugar también para apagar el control de estabilidad. Encender cámaras de 360 grados, encender el control de descenso, el ajuste del Head Display y plegar los retrovisores. También para subir o bajar el brillo de la pantalla, o también bajar o subir el volumen del multimedia. También para cambiar los modos de manejo, y este es el único lugar donde puedo apagar el auto en esta opción, que bueno, me pide confirmación y ahí se apagaría el auto. Para encender nuevamente presiono el freno y otra vez encendió. Bueno, más abajo tenemos cargador por inducción de un solo lado, ventilado, se agradece, que me gusta estar en esta zona porque más allá de que lo ventile por acá, como esto es una zona bastante, por decirlo así, refrigerada, no se calienta para nada el teléfono. Más abajo tenemos ajuste de lo que son los modos de manejo,
que te muestra una animación. También te los va mostrando acá en lo que es el cuadro de instrumentos. Bueno, para aprender lo que son las intermitentes de emergencia, para pasar entre el modo eléctrico o modo híbrido, y algunos atajos para lo que es el climatizador, como para prender el aire acondicionado automático, desempañador del parabrisas delantero o luneta trasera. Dos portabebidas de tamaño regular, una zona de abajo donde tendremos puerto USB-A y tipo C, y que también tiene una especie de iluminación que ya vamos a ver después. Y por acá, como puedes ver, un gran box que está ventilado e iluminado, en verdad eso se siente de muy buena calidad. Por acá tendremos una guantera también iluminada y de muy buena profundidad, capaz no de muy buena apertura. Y en la parte de arriba algo que me llamó la atención es este espejo retrovisor, porque no sé si se llega a notar en la toma, pero es gran angular. Y es algo que te tienes que acostumbrar, porque a lo menos la zona de atrás se ve muy alejada. Esto es ideal para ver niños en la parte de atrás, pero yo lo siento impráctico para la conducción porque no te da una muy buena perspectiva de qué tan lejos está el auto que tienes atrás. Entonces me parece un poco curioso, no voy a decir que es malo, pero te tienes que adaptar. Bueno, en la parte de arriba tenemos iluminación de tipo LED, que es táctil, el techo panorámico, que puedo aperturarlo de forma individual, ya sea solo la cortina, luego la parte de cristal. Y algo que me llamó la atención es no tener un botón para encender toda la iluminación del auto del interior, que en la parte anoche necesitaba hacer eso y no encontré nada, entonces solo puedes hacerlo de forma individual en cada zona. Entonces me pareció un poco curioso. Como puedes ver, ahí enciende y apaga. Bueno, los tapasoles, que muy parecidos a los que vimos en el Tigo 7, que son enormes, y puedes cambiar la tonalidad de la iluminación, un tanto curioso también. Se siente así de muy buena calidad. Creo que con eso ya tocamos todos los temas. Bueno, mencionar algo, que los asientos delanteros, el del piloto, tiene bocinas en lo que es el apoyacabezas. Yo no he notado mucho la diferencia, pero bueno, están ahí se ven como los agujeros, y el del piloto no los tiene. Un dato curioso. Bueno, con eso ya vimos todo acá adelante. Veamos qué nos ofrecen las plazas traseras. Bueno, una vez acá atrás, el espacio sin duda se siente bastante abundante. Como puedes ver, el espacio de mis rodillas es bastante generoso. Bueno, yo siempre lo digo, soy una persona pequeña, pero yo creo que igual una persona grande va a tener harto espacio. No tenemos túnel de transmisión que moleste al ocupante del medio, y tenemos salidas de aire en la zona de atrás, al igual que unos pequeños puertos USB tipo A y tipo C en esta zona. Como puedes ver, las personas atrás podrían ajustar lo que es la posición del asiento del copiloto, siempre y cuando no vaya sentado nadie en él. La calidad de los materiales acá se mantiene muy similar a lo que vemos adelante, incluso con iluminación LED, que ya la vamos a ver más adelante. Y también mencionar que los asientos se ajustan de forma longitudinal. Esta sería la posición más adelantada y esta la más atrasada. Como puedes ver, el espacio cambia, pero te ayuda a mejorar el espacio a los ocupantes de la tercera fila, y el espacio al techo obviamente es abundante, ahí no vas a tener ningún problema. E iluminación de tipo LED también en esta zona, al igual como vimos adelante. Y un pequeño detalle que se me olvidaba mencionar es este apoyabebidas, que se siente de muy buena calidad con estos materiales, y también los que nos entrega acá, que bueno, muy parecido a los asientos, que se sienten también muy cómodos cuando estás sentado en ellos. Para entrar a lo que es la tercera fila solo se puede hacer del lado del copiloto, y bueno, por lo menos la entrada que nos da es bastante generosa, porque el asiento como que se inclina hacia abajo y se apertura de muy buena forma para las dimensiones del auto. Sé que no se ve mucho, pero como te digo, para las dimensiones que nos entrega no está nada mal. Y sin duda, bueno, el espacio no es el más generoso. Considerar que si echo el asiento lo más atrasado, este es el espacio que me quedaría. Choca mi rodilla, pero considero que no está nada mal. Si lo tumbo pero dejo el espacio más adelantado, este sería el espacio que me entrega, que tampoco considero que sea nada malo. En cuanto a amenidades no tendremos muchas, dado que solo tenemos esta zona como para colocar portabebidas y no mucho más, dado que solo la tenemos esto de lado a lado. El espacio del techo sí se nota un poco justo. Bueno, yo soy una persona pequeña y voy rozando, así que personas de más de 1,70 m van a tener problemas por lo menos con el techo. Bueno, vamos a ver cómo es la iluminación del Tigo 8. En este caso la despedida, que me parece lo más atractivo que tiene este auto. Y la bienvenida, que más o menos parecida. Y adelante, bueno, la tengo desactivada porque me pareció un poco fea, pero así se vería de noche, no se ve nada mal. Tenemos iluminación donde está el retrovisor, ¿no?, como para iluminar la entrada. También tenemos una en la pisadera solo delanteras. Iluminación LED, como puedes ver, es doble. Tenemos una que sale por el medio del tablero y otra un poco más abajo. Y en la puerta es una sola, que es solo esta. Y en la parte de atrás tendremos iluminación también en la puerta
y otra que sale acá, que es para avisarte por si quieres abrir la puerta y viene un auto. Eso es un buen detalle, te estaré mostrando cómo es. Bueno, la iluminación LED que sale de arriba y la otra trasera del maletero. Por último mencionar que bueno, tenemos también iluminación en lo que es la parte de abajo de la consola, como te mencioné, y la de la guantera, que es de buena potencia, al igual como la de la consola central. ¿Qué te parece? Bueno, ya estamos en la prueba de manejo del Tigo 8 híbrido enchufable, así que vamos a hacer la prueba de aceleración para ver cómo se comporta este auto, que bueno, ya te adelanto que es increíble la potencia que tiene este auto. Es un auto que es muy divertido de manejar, mucho dinamismo, pero claro, vamos a ver cómo se traduce eso en tiempo de aceleración, porque también es una carrocería bastante pesada. Para eso, bueno, ponemos modo Sport, apagamos control de estabilidad. Esto va a hacer que bueno, las llantas patinen mucho, porque como te digo, tiene 525 Nm de torque al eje delantero y bueno, se desperdicia un poco la potencia por ser solo eje delantero. Nos posicionamos acá a la entrada de la autopista y pedala a fondo, patina mucho la rueda, el control a traccionar y 100. A ver, sin duda, potencia, como te digo, no le falta a este auto. El problema de este auto es que, como mencioné en el Tigo 7 y en el Tigo 9, todo este torque que es descomunal se desperdicia solo yendo al eje delantero. Una tracción all-wheel drive de este auto debe ser lo más increíble que hay, pero acá nos tenemos que conformar con eso. Pese a eso, es un auto muy divertido de manejar, siempre tiene ese torque al instante, no importa si lo tienes con batería o no, el auto se comporta de forma muy dinámica todo el tiempo, así que potencia en ninguna de las situaciones te va a faltar. Bueno, vamos a prender el control de tracción para poder probar las asistencias de conducción que tiene este auto, que son bastantes, son 12, y bueno, tiene el control crucero adaptativo semi-inteligente, que por lo menos ahí lo voy a activar. Tengo un auto adelante, seteé para 90 kilómetros y ahí el auto me va a mantener a distancia con el control crucero adaptativo que tiene hoy día muchos autos, pero adicional también me va a hacer un guiado de carril. De vez en cuando me pide que toque el volante y lo hace, como puedes ver. ¿Qué pasa? Este sistema a veces tiene muchos errores, de repente las curvas no las toma o te desvía en vez de mantenerte centrado y eso hace que pierdas la confianza cuando quieras usarlo. Lo que sí voy a destacar es que el control crucero adaptativo funciona bien en la mayoría de las situaciones, aunque sí me ha pasado que en curvas, por alguna razón, el auto empieza a frenar. No sé por qué lo hace, no sé si tiene algún sistema precavido de una curva de desacelerar, pero lo hace demasiado. A veces estoy, no sé, a 100 y baja a 70 y no me gusta eso porque al final, bueno, puede hacer que un viaje con el control crucero adaptativo no sea lo más idóneo. Ahí seguimos manteniendo el control crucero inteligente, que como puedes ver, aquí voy a tomar una curva y el auto debería hacerlo bien. Dice, no se sienten movimientos nerviosos en el volante ni nada. De vez en cuando funciona bien, pero por otro lado no es algo que yo me confiaría para un manejo 100% autónomo en cuanto a este Tigo 8 híbrido enchufable. Bueno, esto también pasó en el Tigo 7, aquí se replica el mismo sistema. Tiene también los otros sistemas como el sensor de punto ciego, que funciona bien, se encuentra dentro del espejo, y tráfico cruzado, frenado autónomo de emergencia y también advertencia si las personas se bajan, te avisa con una iluminación dentro de la puerta, que ya vimos. Así que bien cargado y funciona relativamente bien las ayudas a la conducción, excepto esos detalles que te acabo de mencionar. En cuanto a insonorización, este auto está muy bien logrado. Es increíble todo lo bien insonorizado que se encuentra esta parte delantera, porque incluso cuando tocas la bocina no se escucha nada en comparación a lo que suena realmente la bocina acá dentro del habitáculo. Así que le quedó muy bien insonorizado este auto a Chere, incluso en autopistas, capaz se escucha algo de rodadura, pero nada del otro mundo. Bueno, pasando a tema de la caja de cambios, bueno, no te puedo decir a qué revolución se mantiene las marchas con velocidad autopista, porque el auto no dice en ningún lado en qué revolución se encuentra el motor, así que no tengo cómo saber ese dato, pero es una caja que ni se percata los cambios, porque el motor en todo sentido no se siente cuando hacen los cambios de marcha, que eso es algo también que voy a mencionar, lo que es la insonorización del motor y el sistema eléctrico. No sabes en qué minuto está encendido el motor o en qué minuto estás a 100% eléctrico, parecerá ser siempre 100% eléctrico, y es algo que, como lo mencioné en el Tigo 7 y Tigo 9, es destacable y no he visto en otro producto
como tal. Así que me gustó mucho también ese detalle. En cuanto a suspensión, se siente justamente equilibrado entre dos productos, porque el Tigo 7 habíamos dicho que era dura, el Tigo 9 era un poco blanda, al punto de ser bastante abusiva en estos casos que pasó Lomo de Toro, que rebotaba mucho la carrocería. Acá te encuentras con un producto bastante equilibrado y se agradece, porque es, como te digo, el producto intermedio que puedes encontrar entre esta gama de Chery's híbridos enchufables. En cuanto a visión, los retrovisores son bastante generosos y te ayudan a tener una muy buena perspectiva de los laterales, y se ayudan de un sensor de punto ciego que aporta muchísimo. Como mencioné, el retrovisor central es pésimo para ver la distancia que tienes del auto que tienes atrás, y eso sí no me gusta. En cuanto a sensaciones del volante, bueno, es bastante asistido. Según el modo de manejo puedes colocarle un poco de dureza, así que tienes para los dos mundos. El radio de giro es bueno, para ser un auto grande se maniobra bien en estacionamientos pequeños. Y la carrocería, también mencionar que al ser una suspensión que está un poco equilibrada, a veces se puede sentir que no inclina tanto, pero los asientos en curvas bastante pronunciadas tampoco te agarran tanto. En ese sentido, ahí te encuentras como medio camino de ambos. También mencionar que este auto tiene frenado regenerativo, pero es un tanto curioso porque el frenado regenerativo te va a reducir un poco la velocidad, pero no del todo. Y cuando te va acercando a 15 km por hora va disminuyendo su fuerza de frenado, al punto que cuando llegas a los 15 km por hora va a dejar de frenar completamente, y ahí es donde yo creo que más se le podría sacar provecho a la frenada regenerativa. Así que existe, pero no es la mejor, sin duda. El tacto del pedal del freno se siente bien, es un auto bastante grande, pero en todas las ocasiones que he probado el freno se siente que el freno es bastante capaz de poder frenar toda esta carrocería y su peso, que no es nada liviano. En cuanto a ruidos al interior, el auto se siente muy bien logrado en cuanto a ensamble, aunque sí voy a decir que en la parte de atrás este auto tiene ya 3.800 kilómetros y hay algo que suena en el maletero. No sé si viene de la suspensión o del mismo portalón del maletero, pero está ahí presente. Puede ser un caso aislado de esta unidad o un ruido generalizado que va generando este auto por el pasar del tiempo. Y también algo que voy a mencionar que me pareció también un punto a favor de este auto son los asientos, porque tienen un nivel de ajuste bastante asombroso. Tengo hasta la posibilidad de ponerme lo más alto, al punto de casi llegarle al techo panorámico, y considerando que yo soy una persona pequeña, y me gustó ese detalle porque bueno, aquí tienes para satisfacer a cualquier persona en una posición cómoda de conducción. Y bueno, creo que con eso tocamos todos los temas posibles que dan de hablar en la conducción de este Tigo 8 híbrido enchufable. Vayamos con las conclusiones para mencionarte el consumo que me dio esta mecánica de este Tigo 8 híbrido enchufable. Antes de irnos a las conclusiones, hablemos de los consumos. Hice dos pruebas en ciudad, una con una conducción bastante pasiva, cuidando mucho el acelerador, intentando de que el auto sea lo más económico posible en el sentido de consumos, y ahí logré 14,1 kilómetros por litro. Claro, aquí tienes que considerar que no estoy usando el sistema eléctrico porque estoy sin batería, que bueno, en este auto se traduce en tenerlo en 26% porque es lo que mantiene el auto, lo carga, lo descarga y lo mantiene más o menos en ese nivel, pero ese es el consumo que da sin batería, 14,1 kilómetros por litro, siempre y cuando cuidando la pata. Con una conducción un poco más alegre, que es lo que este auto siempre te va a intentar transmitir, el consumo bajó a 12 kilómetros por litro, lo que se traduce en una autonomía de 720 kilómetros en ciudad. El anterior no sé si lo mencioné, pero eran 846 kilómetros con 14 kilómetros por litro. Son muy buenas autonomías, pero también considera que este auto tiene un estanque más o menos grande de 60 litros. Pero no las encuentro nada mal para ser un SUV de 7 plazas y de casi 4,8 metros de largo. En cuanto a consumos en carretera, también sin batería y cuidando mucho el acelerador, el consumo que me logró dar este auto fue de 18 kilómetros por litro. A veces me marcaba 18,8, pero yo voy a dejarlo en 18 porque fue el que yo pude hacer con el odómetro completo, que hice 60 kilómetros 100% en autopista. Esto se traduce que con solo este sistema de combustión podríamos hacer 1080 kilómetros de autonomía. Si le sumas el eléctrico, nos acercamos mucho a lo que dice la marca de los 1200. Así que no está nada mal el consumo, como te digo, para las dimensiones del SUV. Ahora empecemos a hablar de lo malo de este auto. Uno es todo este sistema, que si bien tiene mucha información, mucho para hacer, yo creo que es mejorable. Hay atajos que todavía no están bien traducidos. También la forma en cómo me menciona los consumos, que tengo que hacer un cálculo porque no me dice los kilómetros por litro del odómetro que yo le digo. Entonces eso no me gusta. Creo que costaba poner kilómetros por litro según la distancia que yo quiero medir. Siempre te muestra los últimos 50, pero
es algo que no les puede sacar mucho provecho. Tampoco me dice el consumo del sistema eléctrico para decirte si realmente da los 90 kilómetros el sistema eléctrico, pero es algo que lamentablemente no dice este auto, y esto es algo mejorable, y es mejorable en cualquier producto del grupo Chery que he probado con estos sistemas, que todavía le falta un escalón para llegar a las marcas tradicionales que ya tienen muy pulidos sus sistemas mayormente. Otra cosa es que este auto no tiene rueda de repuesto. Si te vas a hacer un viaje largo y vas a usar las dos filas de atrás, el espacio es bastante reducido, y sumándole a eso que no tiene rueda de repuesto, es un problema si te vas a hacer un viaje largo. También la falta de botones para encender las luces de noche, como mencioné cuando estábamos viendo el interior. Solo puedo ir encendiendo entre una luz individual o abriendo las puertas para que se enciendan todas, pero no hay un botón dedicado para encender todas las luces del interior. Yo creo que eso es mejorable. Bueno, el otro punto es el retrovisor central, que como te mencioné tiene este gran angular que siento que es más incómodo que aporte, porque si bien te puede servir para ver a tus hijos si los llevas en la zona de atrás, en la parte de seguridad de visión del auto que tienes atrás se ve un poco desfavorable. Y el frenado regenerativo, que bueno, a mí me gusta que si me vas a dar un auto que tiene un sistema híbrido, que tenga un frenado regenerativo bueno, que pueda sacarle provecho para recuperar energía y también para poder manejar con un solo pedal, que yo lo encuentro súper útil. Hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta mucho, por eso es un punto que yo coloco como crítica. Ahora hablemos de lo bueno, que son puntos muy importantes. El consumo para las dimensiones del auto y el peso me parecen buenos, aunque no lo cargues. Es un auto que entrega muy buenos consumos. El dinamismo y el buen andar, esto es un auto que más allá si lo vas a comprar para ahorrarte por el sistema eléctrico, también es un auto muy divertido de manejar. Yo incluso me lo compraría no por el punto de ahorrar, sino por lo divertido que es manejar este auto en cada acelerada. Es increíble el dinamismo que te entrega, e incluso mejor que algunos deportivos mucho más caros. Y el buen andar también. Este es un auto que sin duda se posiciona mejor que su hermano menor, el Tigo 7, y se acerca mucho al Tigo 9. Así que también te llevas un auto muy cómodo para el andar, ya sea un auto citadino o un auto para viajes largos. Y la calidad del interior, que obviamente se nota un escalón también por encima de su hermano menor al Tigo 7, muy parecida al Tigo 9, y te da esa percepción, ya sea los asientos, las puertas, todo se siente de muy buena calidad y muy buen ensamble. Como te mencioné, no suena nada en esta zona delantera, más allá de ese ruido raro que viene del eje trasero o el portón. Y también la insonorización, que lo hemos destacado en los 3 Tigos que hemos probado con este sistema híbrido enchufable, que es muy buena, tanto del exterior como lo absorbe por los vidrios insonorizados, también como del sistema híbrido, que ni te percatas cuando andas en combustión o con el sistema eléctrico. Y con eso llegamos al final, donde está la pregunta: ¿vale la pena este Tigo 8 híbrido enchufable? Es un producto caro, pero yo creo que sí, vale la pena, porque si tienes una familia es un auto que le puedes sacar mucha utilidad en viajes. Si lo cargas todos los días puedes sacarle muchísima más utilidad. Y claro, si lo comparas con el Tigo 8 no enchufable, más allá de que acá te podrías llevar una especie de ahorro por el sistema híbrido, también te llevas un auto mucho más dinámico. Y si te gusta manejar de forma dinámica, este es un auto que vas a aprovechar muchísimo. Así que totalmente recomendable. Incluso yo me lo compraría si tuviese que usar plazas traseras, porque en verdad es un autazo por el precio que pide Chery. Son mecánicas nuevas, pero yo creo que si van bien en el tiempo, estos productos van a ser muy exitosos a largo tiempo. Y ya que llegaste hasta acá, te invito a ver otro híbrido enchufable que probamos hace poco, que es el Cupra Formentor. Pincha aquí y anda a verlo.